sea con todos ustedes de Jesucristo. Bendiciones para todos ustedes. En esta noche vamos a estar desde acá, desde esta trinchera espiritual, llevando el precioso mensaje del Evangelio de Yahshua el Cristo. Así que bendiciones para todos aquellos que están sintonizando a esta hora de la noche a través de la red social de TikTok. Un saludo, un abrazo, bendiciones para todos ustedes. La paz del Altísimo sea con su familia, con sus hijos, con todos ustedes. Igualmente para la gente de Facebook, a través de mi perfil de MEMIR, Ministerio Evangelístico Misionero Internacional Restaurador. Bendiciones para todos ustedes. Es un gusto, un placer y por supuesto una bendición poder compartir con todos ustedes en esta noche el bendito y precioso mensaje del Evangelio de Yahshua el Cristo. Bueno, en esta noche tenemos un tema muy bonito porque se trata de un hombre que fue un hombre forzado y valiente, un hombre forzado y valiente de esos que son fieles, de esos que son, como se dice de alguna manera, leales hasta la muerte si es posible. Y usted dirá, bueno, en la Biblia podemos conseguir muchos, pero estamos hablando hoy del Nuevo Testamento. El Señor Yahshua el Cristo tenía sus discípulos, todos sabemos que eran 12, pero de esos 12 habían dos que eran claves en la vida del Señor. Y uno de ellos fue Judas y el otro fue Pedro. Y en esta noche vamos a hablar de Pedro. Y esta enseñanza, esta palabra, esta prédica o esta conferencia, como muchos la llaman, la he titulado El valiente Pedro, porque fue un valiente Pedro de verdad. Bendito el nombre del Señor. Bueno, antes de iniciar, quiero enviar un saludo especial para mi gente de la República Bolivariana de Venezuela. Allá a esta hora son las 9:21, deberían ser. Todo lo que es Centroamérica son las 7:21. Y lo que es acá en la región de Perú, Ecuador, Colombia, son las 8:21 de la noche. Así que bendiciones para todos. Sabemos que la situación en Venezuela está un poco difícil. Ahora hay unas lluvias torrenciales. Bueno, yo solamente pido al Señor Yahshua el Altísimo que intervenga por mi país. Es el único que puede darle un camino seguro y puede romper todas esas ligaduras, esas ataduras, esas cosas que hay allí para que podamos nuevamente reemprender el camino de la paz, la bendición y la justicia. Así que un abrazo, todo mi apoyo para ustedes, no se crean. Y bueno, espiritualmente, que es lo único que puedo dar, es lo que hago. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesucristo. En esta noche vamos a hablar entonces de el valiente Pedro. Y vamos para ello a leer una cita que me parece que es la cita más relevante que tiene el Nuevo Testamento cuando se refiere a este valiente hombre. Y esa cita la conseguimos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 18. Y vamos a estarlo leyendo con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la letra. Y yo también te lo digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades
no prevalecerán contra ella. Esta es la palabra que el Señor le da a Pedro. Porque en un momento donde el Señor le dice a Pedro sobre esta roca, es como que si le pusiera la mano en el hombro y le dice, mira, sobre esta roca, sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Ahora, hay algo que confunde mucho y es el término utilizado, ¿no? Porque iglesia o templo es muy diferente a congregación y a congregación, correcto. Porque ¿qué es lo que sucede, amados? Cuando a la gente se le habla de la iglesia de Jesucristo, la gente corre es para un templo. Es decir, busca refugios en un templo, en una sinagoga, en una estructura física de bloque y tierra y cemento. Pero la iglesia del Señor Jesucristo no es una iglesia con esas características. La iglesia que el Señor Jesucristo está diciendo es los creyentes en Él. Esa es la iglesia del Señor. Y esto lo prediqué hace poco, creo que la semana pasada, cuando hablé sobre lo que es el día del Pentecostés. Sí, la nación nacida en un día. Sí, correcto. Allí en Isaías 66:8. Aquí Pedro está siendo, como se dice, el elegido por parte de Yahshua el Señor, por parte de Cristo, para que sea, como quien dice, el fundador de su iglesia. Ahora, usted dirá, pero entonces, ¿de quién es la iglesia? ¿De Pedro o de Cristo? La iglesia es de Jesucristo, de Yahshua, del Altísimo, del Señor. Pedro es el instrumento que el Señor usa para fundar su iglesia. Allí lo dice claramente, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, ¿qué sucede en este pasaje? Porque aquí no ha sido una confusión, como nosotros pudiéramos decirlo, no, es que se confundieron, se equivocaron desde el principio. Mire, si uno se pone a ver la Iglesia Católica, quiero que sepan que no tengo nada en contra de ninguna religión, y siempre lo digo, yo aquí hablo lo que el Señor me da para que hable. Y que pudieran decir, bueno, la Iglesia Católica tomó, como se dice, esta palabra de forma literal. ¿Cómo fue así? Que a Pedro lo llevaron a Roma y Pedro lo matan en Roma y él mismo pide que lo crucifiquen con la cabeza hacia abajo porque no era digno de morir como había muerto su maestro, es decir, crucificado con la cabeza hacia arriba. Y Pedro dice, elige él mismo la forma de morir. Y entonces a Pedro lo sepultan allí en ese territorio de Roma y sobre la tumba de Pedro se construye la iglesia, es decir, lo que se llama hoy en día la Basílica de San Pedro. Está encima de la tumba de Pedro. Y hay documentales que usted puede investigar y se dará cuenta que no le estoy hablando locuras ni mentiras. Está la tumba de Pedro en el Vaticano. Es decir, la Basílica de San Pedro está sobre la tumba. Ellos lo tomaron de una forma literal. Pero el Señor Jesucristo lo que está diciendo es sobre este hombre, es decir, sobre, ¿cómo le explico? Le pudiera decir de esta manera para que usted me entienda. Sobre este hombre, o este hombre será el responsable del despertar de los creyentes en mí, pudiéramos decirlo, ¿no? En palabras del Señor. Sobre este hombre va a ser el portador del mensaje que
haga la creación del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y allí se cumple esta palabra a través del apóstol Pedro. Entonces, nosotros pudiéramos decir, bueno, Pedro tuvo sus fallas. Pedro fue un hombre que fue bastante fuerte, fue de alguna manera un poco violento. Pedro era un hombre, amados hermanos, de armas tomar. Pedro era decidido, Pedro era un hombre valiente. No era una persona escondida, no era una persona que tímida, no sé, cualquier cosa pudiéramos decir de Pedro, pero Pedro demostró que Pedro era un valiente y que Pedro no era solamente valiente de sí mismo, sino para defender al Señor, porque él pensaba que el Señor era, como era tan puro, pudiéramos decirlo, tan humano, entonces Pedro podría tomar esa humanidad del Señor como que era quizás indefenso, y Pedro tomó el coraje y dijo, no, yo voy a defender a mi maestro sea como sea. Y eso fue lo que Pedro hizo. Nosotros muchas veces, yo de hecho he escuchado a muchos que critican a Pedro porque dicen Pedro fue un cobarde, Pedro fue un miedoso, Pedro traicionó al Señor, Pedro hizo esto, Pedro hizo lo otro. Pero amados hermanos, todos tenemos fallas, todo ser humano tiene falla. Y en eso tenemos que estar nosotros claros. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos y comprendemos que cometemos falla, que cometemos errores, entonces vamos a tener empatía con nuestro prójimo, porque nuestro prójimo quizás cometa más fallas que nosotros. Y la idea del Señor enseñarnos esto es para que nosotros no le caigamos encima, no lo juzguemos, sino que lo ayudemos a levantarse, a superar ese obstáculo y avanzar, porque eso realmente es lo que Pedro nos enseña a nosotros. Pedro tuvo sus caídas, Pedro se levantó, Pedro se llegó un momento que pensó que iba a perecer y sin embargo clamó a la forma correcta, gritó un grito de auxilio, Señor, sálvame que perezco. Esto nos deja claro a nosotros que viéndolo desde un punto espiritual, nosotros podemos tener un momento que nos podemos hundir por no hundirnos en esta tierra como tal o en el mar como en el caso de Pedro, sino hundirnos en todas las dificultades, las adversidades, los problemas que afrontamos todos los días. Y esto, amados hermanos, es lo que nos hace entender a nosotros como seres duales, que somos espirituales, pero que también somos seres físicos, humanos como tal, de que no podemos juzgar a los demás por los errores que cometen, o por presiones, o por distintas cosas que se le vienen a la vida del ser humano, a veces pensando de la mejor manera, de la mejor intención, y no nos damos cuenta que el enemigo siempre se cuela en todas estas cosas. Y eso, por supuesto, trae consecuencias. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, Pedro, como un hombre normal, común y corriente, como usted y como yo, tuvo sus fallas, tuvo sus impulsos y normalmente las fallas del ser humano no vienen de una manera planificada, porque lo único que no se planifica son las fallas. Nosotros planificamos algo y queremos siempre que nos salga bien, que sea para el bien común de todos, que sea para bendición de todos y no que sea un problema, no que se vuelva una carga para todos o para unos pocos, sino que se resuelva la cosa de la mejor manera. En este caso, Pedro aparece en los evangelios como un hombre apasionado, rápido para hablar y actuar. Como les acabo de mencionar, Pedro era un hombre de armas tomar, Pedro era un hombre de
ideales puros, que, bendito el nombre del Señor, confrontaban lo que fuera, con tal de dejar, como se dice, bien parado a su maestro, que era el Señor, a quien él siempre acompañaba. Bendito sea la gloria de Cristo. En Mateo 26, del 69 al 75, tenemos la historia cuando Pedro se hundió en el mar. Esto es lo que nosotros aprendimos a escuchar. Nosotros aprendimos a oír, Pedro, miren lo que pasó con Pedro, dicen algunos pastores, líderes de iglesias, profetas, desde allá, desde el altar, juzgan al pobre Pedro. Bueno, Pedro no es ningún pobre, ¿no? Pero hablándolo en una forma humana, ¿no? Pudiéramos decir, quizás nosotros pudiéramos decir, pobrecito Pedro, la verdad que todo lo que Pedro hizo y para que todavía lo juzguen, caramba, no se lo merece. Ahora Judas es otra cosa, es diferente, pero ese es otro tema. Ahora, entonces, Pedro, se dice que estaban de camino a un lugar y tenían, por supuesto, que atravesar el mar. Y dice que cuando el Señor les dijo, váyanse ustedes delante, que yo voy después. Entonces, imagínese usted que los apóstoles en ese momento no captaron, ¿no? Porque quizás uno pudiera decir, Señor, pero ¿cómo te vas a ir? Si nosotros somos los que andamos contigo, somos prácticamente tus acompañantes, tus compañeros, y nos vamos en esta barca. No sé si habrían más barcas o habrían como especie de barcas que sacaban pasajeros, no sé. Lo cierto es que el Señor les dice, váyanse ustedes que yo voy después. Y resulta que cuando van, dice, en un punto de el camino, la cosa se complica. Dice que aparecieron unos vientos fuertes y apareció el mar comenzó a alborotarse, comenzó a picarse, como decimos nosotros, y aquello creó prácticamente como una especie de tormenta, era un viento recio, ¿no? Que fue algo muy diferente cuando la tormenta que el Señor iba dormido en la proa del barco, de la embarcación. Esto fue algo diferente. Un viento fuerte y de repente ven en medio de la oscuridad una luz, un resplandor que venía hacia ellos. Y en ese momento, ellos piensan que es otra cosa. Ellos, de hecho, la escritura dice, es un fantasma, y seguramente se asustaron porque, oye, pero ¿qué es esto? ¿Qué luz tan tremenda es esta? ¿Por qué viene hacia nosotros? ¿O qué será lo que nos persigue? No se acordaban seguramente que el Señor les había dicho que siguieran, que Él iba después. Entonces, todo se volvió una confusión, ellos tuvieron mucho miedo y de hecho el Señor, o sea, desde su resplandor el Señor les habla y les dice, soy yo, no teman. Y en esto ven al Señor parado o caminando sobre la superficie del mar, es decir, caminando sobre las aguas. Esto, amados hermanos, uno lo lee y lo dice y lo predica y uno dice, sí, el Señor estaba caminando, pero ellos en vez de alegrarse, ¿por qué se asustaron? Que esto, que no sé qué, no. Hermano, no es cualquier cosa. Que usted esté en medio del mar y se desate, como dice allí, estos vientos fuertes, este tipo tempestad moderada, y de repente usted ve un resplandor que viene hacia la barca donde usted está y se aparece alguien caminando o parado sobre la superficie de las aguas. Oye, eso es algo que sorprende a cualquiera. Entonces, Pedro
como era siempre de un hombre animoso, Pedro sale. ¿Y quién eres? Me imagino yo que Pedro preguntó, ¿quién eres? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Y el Señor le dice, no teman, soy yo. O sea, no teman. O sea, primero que todo, Él les da una palabra de tranquilidad. Acá te vamos a ayudar, aquí te vamos a ayudar a resolver tu situación. Quédate tranquilo, no temas, no te preocupes. Es lo que el Señor le quiso decir. No se preocupen, soy yo. Entonces, dice que el Señor se paró en un lugar, o sea, encima del mar, encima de las aguas, pero eh, todo no queda allí, sino que el Señor le permite a Pedro, fíjense lo que hace Pedro, Pedro le dice al Señor, Señor, si eres tú, permíteme que vaya hasta ti. Oye, eso prácticamente era un desafío, amados. Eso era un desafío. Señor, si eres tú, permíteme que yo vaya a ti. Voy a poner un poquito de música porque se me había pasado por alto. Pero siempre la música acompaña este tipo de bendiciones espirituales. Entonces, Pedro le dice, Señor, si eres tú, porque Pedro, fíjense cómo era Pedro, ¿no? Pedro pidió prueba, porque el Señor les había enseñado a ellos, no crean a toda voz, a todo espíritu que les hable. Y Pedro comprendió perfectamente esa palabra y Pedro le dice al Señor, Señor, si eres tú, permíteme que vaya hasta ti. Y el Señor le dice, ven. Y dice que Pedro, me imagino yo, tembloroso, temeroso, Dios mío, yo me imagino esta escena, Pedro se agarra de la borda de la embarcación, porque era una embarcación, un bote, una lancha, no sé, pues, yéndose al tiempo de cómo eran tipo lanchas, tipo botes, pero que se remaban. Quizás algunas más sofisticadas ya tenían velos y avanzaban con la brisa y todo aquel tema, ¿no? Pero lo importante es que yo me imagino la escena de Pedro, temblosito allí, tomando la borda de la lancha y sacando un pie con cuidado, y sintió que era sólido, que era duro el mar, o sea que las aguas eran duras, y se pudo parar, pudo sacar un pie. Me imagino que se agarró de la borda con las dos manos y sacó el otro pie y se puso de pie. Oye, y el Señor le extiende los brazos. Ven, ven. Y Pedro, yo me imagino que da un pasito como uno cuando está niño, un bebé que está empezando a caminar. Da un pasito viendo al Señor, porque el tema era que estaba viendo al Señor, lo estaba viendo y iba caminando un paso, dos pasos, no se sabe cuántos pasos dio Pedro. Pero lo cierto es que dio pasos, hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender en nosotros, en nuestra vida. Aunque hayamos fallado, aunque hayamos cometido errores, aunque hayamos hecho cosas que quizás por desconocimiento, por no estar preparados bien, cometemos fallas, pero que estamos de pie, pero que seguimos avanzando, que seguimos en el camino correcto, que sabemos que no estamos distorsionados ni estamos con dudas. ¿Será? ¿No será? ¿Qué hago? No. Estamos seguros. El Espíritu Santo, el Espíritu, el absoluto, dice que nos guía a toda verdad. Y esa verdad, dice el Señor, el mismo Señor, dice
yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bendito el nombre del Señor. Entonces, Pedro en esta escena da un paso, da dos pasos, da tres pasos, quizás 4, 5, 6, 7. No se sabe cuántos pasos dio Pedro, pero Pedro dio pasos. Y eso, amado hermano, entiéndelo, iglesia de Jesucristo, eso has hecho tú hasta ahora. Has dado pasos. No han sido los mejores. Quizás te has resbalado, quizás te has caído, quizás caíste de rodilla, te golpeaste, pero hoy estás de pie. Hoy sigues de pie. Hoy estás con la bandera que el Señor te entregó, con el mensaje que el Señor te entregó, con el propósito que el Señor te entregó, con la mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Alabado y glorificado es el nombre del Señor. Entonces Pedro está allí, amados hermanos, y dice que en un momento, me imagino yo que se emocionó. Pedro se emocionó. Esto lo recibo como del Espíritu. Pedro se emocionó. Y Pedro se dio cuenta que había salido de la barca y que estaba quizás a 3 o 4 metros de distancia y estaba parado sobre el mar. Y el Señor más adelantito. Y Pedro se emociona y ve que esto fue lo que a Pedro lo sacó de la frecuencia con el Señor. Pedro dudó, Pedro vio y dijo seguramente, no puedo creerlo. Esa es la frase que utilizamos muchas veces. No puedo creer esto. ¿Por qué no puedes creerlo? Créelo. Créelo. Porque allí está la victoria. Pedro en ese momento miró quizás las olas que venían y pasaban y donde él estaba firme. Y el Señor parado más adelante. Y en ese momento dice que Pedro dudó. O sea, Pedro quizás, vuelvo y repito, dijo, ¿qué es esto? ¿Qué? No puedo creerlo. Y dice que se hundió Pedro. O sea, el agua se hizo líquida nuevamente. Y Pedro se hunde. Pero ocurre otro milagro. Otro milagro ocurre allí. ¿Sabe qué pasa? Cuando Pedro se hunde, que siente que se fue hacia abajo, Pedro clama y le dice al Señor, Señor, sálvame que perezco. Y el Señor lo tomó del brazo y lo levantó. Ahora, esto es tremendo, hermanos. Esto nos da a entender a nosotros a nivel espiritual que el Señor siempre está allí. Entienda algo, amado hermano que me escucha. Iglesia de Jesucristo, que es usted y que es usted por acá. Hermano, el Señor permite muchas veces que nosotros resbalemos, que nosotros caigamos, que nosotros faltemos en muchas ocasiones y muchas cosas. Pero Él siempre está allí con nosotros. Él está viendo todo. Así como vio a Pedro, que logró sacar un pie de la barca, que primero se asustó, que primero gritaban, ¿qué es esto? Un fantasma. El Señor está allí viendo todo el acontecimiento que pasas tú todos los días de tu vida. No creas que Él está lejos. Él no está lejos. Él está allí. Está tan cerca de ti como tú no tienes idea. Bendito el nombre del Señor. El Señor dice, el reino de Dios está dentro o está fuera de vosotros. El reino de Dios, es decir,
Él como tal, el reino de Dios, la luz divina, esa energía divina, esa imagen que se nos dio desde el primer día de la creación de nosotros como seres espirituales y celestiales, está en nosotros. Esa imagen, cuando el Señor dice, a imagen de Dios los creó. Es decir, no a imagen y semejanza, sino a imagen de Dios lo creó. Génesis 1:27, creo que está por allí. Lo que significa que Él está en nosotros. Todo el que crea, todo el que diga, yo creo en Yahshua el Cristo, yo creo en el Altísimo, el Padre espiritual, el que hizo todo, y creo en Yahshua el Cristo, el Dios viviente, que murió por el proyecto que Él tuvo con nosotros, pero que resucitó. Ese tiene la luz del Altísimo en su vida. El Señor pudo decir en muchas cosas que nosotros apenas lográbamos escuchar. Yo soy la luz del mundo. Es decir, de este mundo. Yo soy la luz del mundo, decía Él. Él era luz, pero ahora era de este mundo. Yo soy la luz del mundo. ¿Y qué pasaba cuando Él decía esto? Él decía, yo soy la luz del mundo. Y el que en mí está, es decir, el que en mí anda, el que está conmigo, el que está de mi lado, no andará en tinieblas. Ahora, yo quiero detallar algo aquí muy importante. La gente piensa, mucha gente piensa, de hecho gente que no conoce el Evangelio, que es prácticamente como se dice, que no cree, o sencillamente que no lo conoce, porque una cosa es no creer y una cosa es no conocer. Hay gente que cree, pero no conoce. Y hay gente que no conoce y cree. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando el Señor permite todas estas cosas a nuestras vidas, es porque Él está allí con nosotros. La gente piensa, no, el Señor se fue y nos dejó. Él le pudo decir a los discípulos, es necesario que el Hijo regrese al Padre. ¿Por qué? Porque cuando el Hijo regresara al Padre, iba a tener nuevamente la autoridad suprema y celestial, cósmica, de poder decir, voy a enviarles el Consolador. Ahora, ¿qué es el Consolador? El Espíritu del Consolador. Porque nadie que conoció al Señor se iba a quedar tranquilo. No, el Señor se fue, se desapareció, se subió y se desapareció en las nubes, se fue, se fumó y ya. No, Él se fue con promesa. Él dijo, yo me voy, pero enviaré el Consolador. ¿Cuál era el Consolador? El mismo Espíritu, esa gracia, esa luz, esa imagen que se había perdido por causa de todo aquello que había acontecido en el Antiguo Testamento, era nuevamente reconstruida, repuesta, restaurada en nosotros, a través de el Cristo glorioso. Alabado y glorificado sea su nombre. Entonces, en este pasaje nos damos cuenta que el Señor estuvo allí y tomó a Pedro y lo levantó. Lo sacó prácticamente de las aguas y lo puso nuevamente sobre el agua, sobre el mar. Y así los dos caminaron hacia la barca. ¿Qué nos deja esto aquí, amados hermanos? ¿Qué enseñanza nos deja? La enseñanza es que cuando nosotros
fallamos, cometemos errores, porque una cosa es fallar y cometer errores es de humanos, porque una falla usted nunca la ha contemplado, un error usted nunca lo ha contemplado, nadie puede planificar errores. Eso es algo que tenemos nosotros que aprenderlo. No podemos construir errores, no podemos planificar nuestras propias fallas, nunca lo hacemos. Suceden, por eso se le llama fallas, por eso se le llama errores, porque no está en nuestros planes. Nosotros no nos sentamos a fabricar un plan, una caída, un desliz, una cuestión, sino que se presentó y ya. Y muchas veces nosotros, vuelvo y repito, cometemos el error y pensamos que está bien, pero resulta que para el Señor está mal. Y es allí donde viene la corrección. Es allí donde viene la restauración. Es allí donde viene el Señor y te toma y te levanta y te coloca de pie y te dice, hijito mío, es así, vamos a la barca. Vamos a la barca. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, también Pedro, como acabo de mencionar, tuvo sus fallas. Tuvo sus fallas ante el Señor. Pero ¿qué hacía el Señor? El Señor lo reprendía. Le decía a Pedro, ¿qué pasa? Así no es la cosa. Mira, la cosa es así, Pedro, pero se sentaba con él como un padre con un hijo y le decía, mira, hijo, ¿qué hacía el Señor? Lo que llaman reprensión. Reprensión es como un regaño, pero un regaño dulce. No es un regaño con castigo, con golpe, sino que cuando usted tiene un hijo, si es que usted tiene hijos, yo tengo mis hijos y yo sé lo que es eso, por eso les hablo de esto. Cuando usted tiene un hijo que comete una falta, una falla o un error, ¿cuál es su deber como padre? Bueno, hay muchas maneras, porque todos los padres no somos iguales. Hay padres que agarran una correa de cintura y le caen a correazos al niño o a la niña. Eso no se hace y tal, y no sé qué. A veces le pegan al niño y ni siquiera le dicen por qué lo están haciendo. Entonces, ¿cómo se va a corregir el niño? El niño lo que le agarra miedo y pánico es a la correa y a usted. Pero no logra entender por qué lo castiga. Entonces, cuando su hijo o su hija comete un error, una falta, ¿cuál es el deber de nosotros como padres? Hijito, venga acá. Mire, quizás haya sido algo que a usted le cause molestia, que usted esté muy airado, pero por favor, cuando usted vaya a llamar a su hijo, primero cálmese, primero contrólese, primero alinéese, estabilícese emocionalmente y luego lo llama o la llama. Venga acá, hijo, venga acá, hija. Mire, pasa esto, esto y esto y esto. ¿Qué pasó? No, papá, el niño o la niña siempre te va a dar su punto de vista, porque él piensa que no está equivocado. Él le va a decir, papá o mamá, qué sé yo, lo que pasó fue que esto, ocurrió esto, después esto, y no sé qué más. Pero yo no pensé que estaba mal. Eso es un indicio de que su hijo no supo lo que hizo. Él pensó que estaba bien, pero estaba mal para uno como padre. No te conviene, hijo. Entonces, ahí viene el consejo. Ahí viene la reprensión. Mira, hijo, no, eso no se puede hacer. Eso te trae consecuencias a tu vida. Eso es esto es lo otro, esto es lo sé qué sé yo. Usted busca la forma de no herirlo. Porque si usted lo hiere, si usted lo castiga, le pega, entonces su hijo se le va a crear como una especie de amargura, algo como una especie de trauma. Y
obviamente no va a seguir cometiendo el mismo error. Cometerá otros, como nosotros nos ha pasado también. Cometerá otras faltas. Pero el mismo error con el que el Padre bueno aconseja, no lo volverá a hacer, porque no se lo olvidará nunca más. Por eso digo, hay dos formas, hay muchas formas. Una con castigo y la otra con amor y con paciencia, con mansedumbre. Entonces, la corrección que se hace al momento de que usted comete la falta, es la que el Señor hace con Pedro. El Señor le dice a Pedro, ten fe. Lo toma del brazo de su mano, lo levanta y le dice, ten fe. Ten fe. ¿Y por qué le dice así? Porque el mismo Señor Jesucristo dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, que es algo muy chiquitito. Yo creo que un grano de mostaza debe ser como el tamaño de una... en realidad no conozco la mostaza, pero debe ser como, pienso yo acá, como una quinoa, una semillita de quinoa, algo así, muy chiquitito. Y sin embargo, él dice, si tuviera fe, como un grano de mostaza, que es algo tan pequeñito, tuvieras poder para decir a este monte, pásate al mar, y el mar, pásate a este monte. Imagínese usted, un poquito, nada más. Ahora, no es solamente eso que la gente, o nosotros aprendimos, que la fe, esto y lo otro, que hay que tener fe y ya. No, la fe es con acción. La fe es con reglas. O sea, la fe no es algo desordenado. La fe es algo muy ordenado. Es algo muy, pudiéramos decirle, muy sublime. Es decir, para usted tener fe como esa que el Señor dice, tiene que tener, primero que todo, conocerle a Él. Conocerle a Él, entrar, permitirle que usted pueda entrar en ese estilo de frecuencia donde usted pueda llenarse de esa fe. Donde usted pueda, entonces, con esa fe, usted pueda tener el poder de decir, esto será así, no porque sea un capricho suyo, no porque sea para usted vanagloriarse, sino porque el espíritu que está en usted, esa luz que está en usted, le dictamina que usted declare. Y cuando usted declara una palabra en fe, entonces el Señor le da la victoria porque está creyendo en lo que Él le dijo. Alabado y glorificado es el nombre del Señor. Aleluya. Entonces Pedro es sacado del agua, colocado de pie nuevamente sobre el mar, porque el Señor estaba sobre el mar, y camina con el Señor hacia el barco. Pero ¿por qué caminó Pedro de nuevo con el Señor hacia el barco? Usted pudiera decir, bueno, pero entonces, o sea, Pedro se hundió y ya quedó ahí. No. Dice que el Señor lo asió del brazo. ¿Y eso qué significa? Lo asió, lo tomó del brazo y lo sacó hacia arriba. Y Pedro se volvió a poner de pie porque el Señor no lo iba a tener, como se dice, en el aire, colgado de su brazo. Pedro se puso de pie nuevamente y caminó. ¿Pero cómo caminó el Señor entonces? Tomado del brazo del Señor. Eso lo tenemos que aprender nosotros. Eso es una enseñanza que el Señor nos está dando allí, profunda. Tomamos al Señor del brazo, o el Señor nos toma a nosotros, porque nosotros no lo podemos tomar a Él. Él nos toma a nosotros del brazo y podemos ir confiados. ¿Qué tuvo Pedro de ahí en adelante? En ese caso, tuvo confianza.
Es decir, fue levantado, fue restaurado. ¿Qué se restauró en Pedro? La confianza, la fe. Cuando el Señor le dice, ten fe, Pedro recobra la confianza. Y al verse de pie, al caminar nuevamente hacia la barca, Pedro recobró en su totalidad la fe nuevamente. Bendito sea la gloria del Señor. Ahora, hay algo que, a pesar de todas estas cosas que Pedro vivió, que se hundió, que fue restaurado nuevamente y que en algunas ocasiones el Señor le reprendió, sin embargo, estas fallas no descalificaron o no lo descalificaron. Es decir, no, ya no sirves. Porque eso es algo que es muy, eh, muy normal en los días de hoy, en los tiempos de hoy. No, no sirves. ¿No sirves? ¿Tú sabes lo que es decirle a una persona no sirves? No sirves para nada. Eso es algo grave. Eso es algo grave porque todo ser humano sabe algo. Sabe servir en algo. Eso es imposible que nadie sirva para nada. Alguna cosa tiene, alguna gracia tiene de parte de Dios que sí sirve. Solo que nosotros juzgamos de una vez. No, tú no sirves para nada. ¿A cuánta gente no votan de los empleos, de los trabajos? Le dicen, no, no sirves para trabajar acá. En ese aspecto es razonable. No sirve para trabajar allí, pero en otra cosa sí. Bendito el nombre del Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces el enemigo utiliza personas para dañarte, para descalificarte, para que te sientas menos, para que te sientas, como se dice, por el suelo, para que te baje tu autoestima. Te dicen, no sirves para nada. Yo pensé que podías servir de algo, pero no sirves para nada. Eso es una cosa demasiado terrible. Y el que no te ha preparado psicológicamente para eso, eso es un golpe duro para esa persona. Bendita la gloria del Señor. Entonces, dice que, sin embargo, estas fallas no descalificaron a Pedro. Revelan su humildad y la gracia que lo sostuvo. Es decir, Pedro no comenzó, ay, Señor, pero es que yo traté. No. Pedro sencillamente obedeció. Ten fe, Pedro, y para arriba. Y se levantó. Y se restauró Pedro. Bendito el nombre del Señor. Ahora, hay otro aspecto que es fundamental en Pedro. En el valiente Pedro, entiéndase algo, amados, porque hay gente que confunde la humildad con cobardía. No, ese es un cobarde, ese ni se mueve. Tenga cuidado. Porque en los más humildes es donde hay más valentía. El humilde es valiente. Solo que él no anda demostrando quién es a todo el mundo. Ah, no, que me conozca todo el mundo, yo soy esto. No. Eso no va con el humilde. Eso lo hace el orgulloso. El orgulloso sí lo hace. Y ese es su interés. Que lo conozcan a él, que sepan quién es, cómo es, qué hace. Eso para él, ese es su ego. Ese es su ego. Pero el Señor dice, de hecho ya tiene su recompensa. Por eso que hace. Ya no busque recompensa de otro tipo porque ya usted tiene esa misma que usted misma se ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Pedro tiene algo que lo distingue. Y usted dirá, ¿qué podría ser más de lo que hemos visto ya? La confesión. Si nosotros detallamos uno por uno todos los discípulos del Señor, creo que solamente conseguimos a Pedro que confiesa. Alabado el nombre del Señor. Y esto ocurre en Cesarea de Filipo. Yahshua le preguntó a Pedro, es decir, a todos ellos, estaban, me imagino, reunidos allí,
Y el Señor le pregunta a ellos allí, ¿quién creen ustedes que soy yo? ¿O quién creen ustedes que soy? Esa es la pregunta que el Señor les hace. Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oye, esa es una respuesta impactante. O sea, Pedro sabía con quién andaba. Entonces usted dirá, escuche usted que siempre juzga, usted dirá, pero entonces ¿por qué Pedro, si sabía que andaba con el Señor, por qué era así tan rebelde, tan bravo, tan airado, tan así? Si andaba con el Señor. Bendito el nombre del Señor. Pero es que el Señor lo corregía. Precisamente el Señor corregía a Pedro. Pedro no quedaba así cuando sucedía algo, una travesura que él hacía, no quedaba así. El Señor lo corregía, se sentaba con él y le hablaba a Pedro. Entonces, ¿quién creen ustedes que yo soy? Tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso está en Mateo 16:16. Esta confesión no vino de carne ni sangre, sino del Padre Altísimo que lo reveló o que te lo reveló. Esta es la respuesta que el Señor Yahshua le da a Pedro. No te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo o que está en los cielos, o el Altísimo que está en los cielos. Bendito y glorificado es el nombre del Señor. Pedro fue el primero en captar la identidad divina de Yahshua, porque los demás no lo hicieron. O quizás lo hicieron después, no aparece. Pero Pedro fue el primero. De una vez le dijo, no, Señor, yo no tengo duda. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde, no te lo ha confesado carne ni sangre, sino mi Padre, el Altísimo, que está en los cielos. Bendito y glorificado sea su nombre para siempre. Entonces, Pedro fue el primero en captar la identidad divina de Yahshua, más allá de los títulos romanos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, el contraste y la caída y revelación. O sea, el contraste entre caída y revelación de Pedro. Que esto es algo que nosotros normalmente lo hemos cometido. Siempre hemos tenido una caída, y esa caída nos lleva o tiende a llevarnos a una revelación. Porque las caídas en el Señor, hermano, lo que nosotros llamamos caídas en el Señor, no son solo para llevar golpe, o para maltratarnos, o para sufrir alguna especie de castigo. No, porque el Señor no es Dios de andar amenazando o de estar maltratando a los demás para que le entiendan. Él es el Padre bueno, Él es el misericordioso, el todopoderoso, el amor. Él es todo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, si nosotros detallamos la vida de Pedro en el caminar con el Señor, Pedro negó a Yahshua en la noche más oscura. Fíjense ustedes, en la noche más oscura. ¿Por qué oscura? En la noche cuando el Señor más apoyo necesitó, Pedro lo abandonó. Pedro lo negó. Aun cuando el Señor ya se lo había dicho. Pero también fue restaurado en la orilla del mar de Galilea, en Juan 21 del 15 al 17. Es decir, no había caída que no fuera levantada. Eso es lo que nosotros debemos entender, hermanos. No hay caída que no tenga una restauración. Así como se caen los edificios, las torres, por terremotos,
se volverán a restaurar. ¿Y sabe qué? Que cuando se restaure se tomarán en cuenta los fenómenos que ocurrieron y por qué se cayeron y se harán mejores. Eso somos nosotros, los cristianos. Cuando nosotros sufrimos un golpe, una caída, tenemos la convicción, la plena seguridad que del otro lado está el Señor esperando para restaurarnos nuevamente. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces su vida muestra que el Altísimo no busca perfección inmediata. El Señor no busca gente especialista. El Señor no busca gente santo, como dicen, ¿no? Porque hay gente que dice, no, yo soy tan santo que yo no puedo ni salir a la calle, porque el aire ensucia mi ser. O cuando alguien, qué sé yo, quiere darme un abrazo, yo le saco el cuerpo, porque no, si me toca me contamina. Imagínense, se cree más que el mismo Señor. Obviamente, ellos atienden el llamado a otro Dios, al Dios del Antiguo Testamento. No son cristianos. Bendito el nombre del Señor, y por eso no hay que juzgarlos. Ellos eligen estar allí y esos son. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, imagínese usted, el Señor no busca perfección inmediata, sino que se va perfeccionando poco a poco. Y el Señor no busca eso, sino corazones que reconocen la verdad y se levantan tras la caída. Eso es lo más importante. Porque todos nosotros debemos reconocer la verdad. Bendito el nombre del Señor. Si no reconocemos la verdad, entonces no podemos ser restaurados. Porque el Señor mismo es la verdad. El Señor mismo es quien nos restaura. El Señor mismo es el que tiene la capacidad para levantarnos. Alabado sea su gloria para siempre. Si el Señor no nos levanta, entonces no podemos ser restaurados, porque levantarnos es restaurarnos. Allí vemos a Pedro. Pedro, cuando se hundió, clamó. ¿Y qué pasó? Fue restaurado, fue levantado. Y cuando se levantó, pudo volver a caminar por las aguas, porque ya estaba restaurado. Ya estaba, como se dice, renovado nuevamente. Alabado el nombre del Señor. Pedro fue valiente porque aún fallando, nunca dejó de seguir el maestro. Eso es algo de valientes. A pesar de nuestra falla, de nuestros errores, de todas las cosas que sufrimos, que pasamos, aquí estamos, hermanos. Aquí estamos. Cuando muchos quizás desean en su corazón que nos vaya mal, cuando muchos quizás desean en su corazón, ese ya se fue al mundo. Cuando muchos dicen, ese no es cristiano. Cuando muchos dicen, ese ya no ama a Dios porque no viene al templo o no se congrega en no sé dónde. La iglesia eres tú. ¿Entiende eso? La iglesia eres tú. Tú eres la iglesia que fundó Yeshua sobre Pedro el día del Pentecostés. Entonces, cuando nosotros revisamos la vida de Pedro, entonces Pedro fue un valiente, porque aún fallando, no dejó de seguir al maestro. Y eso es algo que es de motivación, de grandeza, de elogio. Bendito el nombre del Señor, que entre tantas caídas, tantas situaciones, tú sigas allí. Porque no es una cuestión para que digan, no, yo soy esto para que me vean que yo soy. No, no, no. Tú eres lo que Dios quiere que tú seas. Tú eres lo que el Señor eligió en ti para que tú lo seas. No para que lo diga la gente o para que la gente, ay, llegó fulano, esto y lo otro, y hay que
hacerle un homenaje a esto que lo otro. Eso está bien, pero no para que se vanagloríe, sino como una forma de adorar al Señor por lo que ha hecho en esa persona. Bendito sea la gloria del Señor. Pedro como símbolo del creyente. Pedro es eso. Pedro es el símbolo innato de nosotros los creyentes en Cristo. Porque nosotros somos como Pedro. Nosotros también nos enojamos, nosotros también nos airamos, nosotros también cometemos errores, nosotros también faltamos, nosotros tenemos caídas, pero también nos levantamos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo, el mismo Yahshua, el mismo Hijo del Dios viviente que estuvo con Pedro, está con usted y está conmigo también, porque está dentro de nosotros, no está fuera. Judas le pudo decir al Señor, Tomás le hizo una pregunta al Señor y le dice, Señor, ¿dónde está el reino de Dios? Y la respuesta que el Señor le da inmediatamente le dice, mira, hijo, Tomás, ¿el reino de Dios está dentro o está fuera de nosotros? ¿Cómo que el reino de Dios puede caber dentro de uno? O sea, me imagino yo que se puede hacer la pregunta, Tomás, o cualquiera de nosotros. Pero ¿cómo es que el reino de Dios va a estar dentro de uno entonces? Porque es que tú eres la iglesia, tú eres el reino, tú eres lo que Dios creó, el pueblo que Dios estableció a partir del día del Pentecostés. Eso somos nosotros. No somos más nada, no somos una cosa inalcanzable, no somos algo que nos creamos demasiado sagrados. Somos seres humanos igual que usted y que yo. No tenemos tiras, no tenemos más nada que la gracia que el Señor ha puesto en nosotros para llevar el mensaje de su palabra, para llevar su verdad, para que usted reconozca sus faltas, sus errores. Eso es, a eso hemos sido llamados. Bendito el nombre del Señor. Entonces, Pedro como símbolo del creyente representa al discípulo que tropieza, pero se levanta. Ese soy yo, ese es usted. Este testimonio que la revelación de Yahshua como Cristo es más fuerte que nuestras debilidades. Es decir, ese testimonio de Pedro demuestra que la revelación de Cristo, de Yahshua, el Dios viviente, es más fuerte que nuestras debilidades. Es decir, que cuando nosotros nos sentamos débiles, tenemos que recordar que el Señor es nuestra fuerza. El apóstol Pablo lo dice, y lo dice de una manera muy, muy bonita. Él dice, así que, amados hermanos, confiados en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, no es con nuestra fuerza, es con la fuerza del Señor. Nosotros sencillamente somos instrumentos, así como fue Pedro, con fallas, con dificultades, con a veces hasta necesidades, porque no somos millonarios, no tenemos dinero para grandes cosas como la tienen los ricos, los millonarios, pero nosotros obramos por fe y nosotros sabemos que Dios es bueno y que Él no desampara a sus hijos y que siempre está con nosotros y que siempre está con el que le sirve y que siempre está con el que se cae y que siempre está con el débil, con el menesteroso, porque Él con su fuerza lo levanta. Bendito sea la gloria del Señor. Su vida enseña que la verdadera valentía no es nunca caer.
Hay gente que se cuida de no caer. Ay, no, yo no puedo caer, porque si yo caigo, ¿qué va a decir el hermano de la iglesia? ¿Qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir el líder? ¿Qué va a decir el evangelista? ¿Qué va a decir el diácono? ¿Qué va a decir los hermanos? Me van a psiquitrillar allí. Lo van a amonestar. Lo van a castigar. Lo van a inhabilitar. Y una serie de cosas como castigo para que no vuelva a hacerlo. Ni los niños. Bendito el nombre del Señor. Entonces, esto tiene una aplicación espiritual tremenda, hermanos. Como Pedro, podemos fallar. Pero si reconocemos a Yahshua como el Cristo, el Altísimo nos restaura. Como Pedro podemos fallar. Como yo, como Lucas Morillo, como muchas personas podemos fallar. Porque estamos llenos de fallas, de debilidades de todo tipo, de necesidades de todo tipo. Pero eso entiéndase esto, no da cabida a que usted se vuelva un sinvergüenza entonces. Ah, no, porque es que el Señor me perdona, entonces yo cometo esta falla. Dije que las fallas y los errores no son planificados. Porque hay gente que puede tomarse y decir, no, pero es que el hermano dijo que todos fallamos. Y ya, yo voy a fallar acá, mañana voy a hacer esto, mañana voy y le robo un mercadito al chino allá y me voy a mi casa y me lo llevo porque esa es mi falla. No, señor. Eso no es falla, eso es un acto planificado. Y eso es mal, está robando. Si es que tiene pensado eso, vaya más bien donde ese chino y dígale, Señor, no sé qué vas a decir de mí, si te va a ofender, regálame, no sé, esto que no tengo para mis hijos. Eso le queda más bonito. Eso es más bonito. A que el chino lo descubra, después que revise las cámaras y diga, ay, pero mira, este tipo entró aquí a mi abasto y me robó estas cosas y yo no me había dado cuenta. Ahorita que reviso las cámaras, el sistema y la cosa, entonces voy a tenerle el ojo pelado cuando vuelva. Y ahí lo va a cargar al chino. Para donde usted va el vigilante atrás suyo. Usted dice, ¿este tipo qué tanto me estará vigilando? Claro, es que ya te vieron que robaste, pues. Ahora, si tú haces lo que te estoy aconsejando, tienes tu situación y vas, y él te dice, ¿cómo no, amigo? Aquí le vamos a dar esto que sé yo. O hagamos algo más sencillo, de repente le dice el amigo chino, yo pongo el chino, con el perdón de los chinos, porque están en todas partes, ¿no? Tienen sus comercios, sus cuestiones. Pero de repente, para que quede mejor la cosa, le dice, de repente el chino le dice, ¿qué sabes hacer? De repente usted le dice, no, yo sé arreglar cosas, electrodomésticos, o sé un poco de grifería, de ese tema de colocar de repente tuberías, llaves dañadas, ese tipo de cosas. Oye, vamos a hacer algo, te dice el chino, escucha, para que veas cómo Dios abre puertas. El chino te dice, ven mañana, llévate esta bolsita con comida y ven mañana que te voy a dar trabajo. ¿Está viendo? Y ese otro día usted va, no, necesito acá esto. Es más, te vas a quedar aquí como un trabajador mío. Yo te voy a pagar un sueldo mensual. Tú me vas a arreglar todas esas cosas que se dañen y me vas a mantener la tienda limpia, qué sé yo. Así obra Dios, con sinceridad, con honestidad. Y tienes trabajo. De alguna manera, pero tienes tu trabajito. Ya no vas a estar con la calamidad y la situación de que, Dios mío, los niños, que esto, que lo otro, que ya no queda comida, ¿qué hago? No, no, no. La fe con obra. Tú obras
Y Dios hace. Bendito el nombre del Señor. Entonces, como Pedro podemos fallar, pero si reconocemos a Yahshua como el Cristo, el Altísimo nos restaurará. La valentía espiritual consiste en confesar la verdad aun cuando nuestra carne es débil. Esa es la clave. Nuestra carne es débil, hermano. Nuestra carne es muy débil. Bendito el nombre del Señor. Nos cansamos, nuestra carne se cansa, nuestro cuerpo se adormece, le da sueño, se cansa, no quiere seguir, se aburre, tantas cosas. Bendito el nombre del Señor. Pero el Señor siempre está dispuesto a fortalecernos, a darnos fuerza, a restaurarnos, a darnos eso que nosotros sentimos que no tenemos, pero el Señor sí sabe que la necesitamos y que es una carencia nuestra, así como Pedro. Bendito el nombre del Señor. Pedro nos recuerda que el corazón que reconoce a Yahshua, al Cristo, al Altísimo, será siempre levantado por gracia. Esto es algo extraordinario, hermano. Esta palabra es extraordinaria. Pedro nos recuerda que el corazón que reconoce a Cristo, a Yahshua, el Altísimo, será siempre levantado por gracia. Nunca será levantado por desgracia. No, siempre será levantado, restaurado por gracia. Porque es la gracia del Señor, porque es la gracia del Padre, del Altísimo, la que nos levanta, la que nos fortalece. Nosotros sin esa gracia no somos nada. Somos sencillamente cuerpos llenos de faltas y de fallas, pero que no tenemos dónde refugiarnos. Por eso usted ve mucha gente destruida en el mundo, porque hay gente que abandonó su casa, se fue a la calle, cometió faltas acá, faltas allá, faltó aquí, falta. Y por último terminan solos, porque no tienen a dónde ir, a dónde refugiarse. Y la gente piensa, no, es que hay que buscar un templo, hay que irse a una iglesia para que sea restaurado. No, la restauración te la da el Señor cuando tú buscas y pones empeño en conseguirlo a Él, en buscarle a Él. Cuando Pedro se estaba hundiendo, Pedro clamó al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Lo tomó y lo sacó y lo restauró y caminó con Él. El ciego Bartimeo estaba en un lugar donde pedía limosnas. Y el ciego Bartimeo era una persona que tenía prácticamente una de las discapacidades más terribles que el ser humano pueda tener: la falta de visión o de vista. Estaba ciego. Dice que cargaba su capa. Su capa era como una especie de una cobija para cubrirse allí. Por supuesto, aparte de su ropita, su cuestión. Y todos los días estaba en un lugar. En ese lugar había un lugar específico donde se paraba el ciego Bartimeo. Y dice que escuchó hablar del Señor Yahshua y que iba a pasar por allí en un tiempo, en unos días, no sé si en unas horas, pero lo cierto es que el Señor tenía el propósito de pasar por ese camino donde él estaba parado todos los días. No sé, no se sabe si es que lo traía algún familiar y lo ponía allí para pedir limosna, no se sabe la historia,
pero Bartimeo estaba allí. Hasta que se llegó el día o la hora cuando llegó el Señor. Y dice que Bartimeo apenas escuchó, apenas oyó el murmurar de la gente, el murmullo. Usted sabe que cuando hay muchas personas caminando, normalmente se le oyen los pasos, se escuchan las voces, la bulla, pues. Aunque él no podía ver, pero él dijo, esto no es normal, esto que yo estoy oyendo por acá ahorita no es normal, no es un ruido normal. Aquí viene mucha gente y aquí pueda que venga el Señor. O no se sabe si alguien le dijo, mira, está pendiente porque cuando escuches la bulla es porque el Mesías viene por allí, está pendiente. Y Bartimeo estuvo alerta. Dice que apenas escuchó el murmullo de la gente cerca, comenzó a gritar, comenzó a clamar, comenzó a hacer lo que hizo Pedro. Señor, sálvame que perezco. Bartimeo dijo, Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso era su frase. Y gritaba. Y dice que la gente se le iba y le decía, oye, ciego, cállate, que no dejas oír. Cállate, ciego. ¿Qué crees tú que te van a poner cuidado? Si tú estás ahí que no ves, por favor, quédate tranquilo. Y él seguía clamando y seguía gritando. Y mientras más cerca oía la bulla, más clamaba. Y se llegó un momento que el Señor dice que se detuvo. Epa, ya va. Yo escucho algo por acá. Oye, yo escucho algo por acá. Aquí hay algo, aquí hay una necesidad de alguien. Alguien está por acá. Alguien está que clama, que me llama. Y vio a Bartimeo. Y me imagino yo me imagino que todo el mundo estaba a la expectativa allí de lo que iba a pasar. Porque el Señor se detuvo y epa, ya va, aquí hay algo, yo escuché a alguien que me llama. Y escuchó otra vez seguramente, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Allá está, mira, aquel, tráigamelo. ¿Quién es? No, es un cieguito, ese está ahí todo el tiempo, se llama Bartimeo, ese todo el tiempo se la pasa ahí, Señor, que va a estar perdiendo su tiempo. No, tráigamelo. Vayan y búsquenlo. Y dicen, oye, hermano, esto es estremecedor. Cuando le llegan a Bartimeo y le dicen, oye, Bartimeo, te llama. ¿Qué? ¿Me llama? Sí, te llama. Ven. Y me imagino yo que, pobrecito, allí lo levantaron, cieguito allí, sus piecitos caminando tembloroso de la emoción y todo aquel tema. Oh Dios. Esto es algo, es una escena maravillosa, hermano. Me quebranta esto. Y Bartimeo sale, lo llevan, camina, hasta que está al frente del Señor y el Señor le dice, imagínese la pregunta que el Señor le hace. El Señor le dice, ¿qué quieres que te haga? Pero antes ocurrió algo, escuche. Antes que Bartimeo llegara al frente del Señor ocurrió algo. Dice que Bartimeo soltó la capa. Es decir, botó esa carga que cargaba desde tantos años. Bartimeo botó la capa, botó esa cobija sucia que cargaba seguramente. Y se medio limpió lo que él pudo. Eso significa que reconoció sus faltas. Esa capa significa la carga de culpas que Bartimeo cargaba encima. Y una vez que se despoja de esa capa, llegó ante el maestro. Y el maestro le dice, ¿qué quieres que te haga?
Oye, imagínese usted la pregunta que le hace. Bartimeo sin pensarlo dos veces le dijo, Señor, es como la frase de Pedro, Señor, sálvame que perezco. Bartimeo le dice, quiero recobrar la vista, Señor. Quiero recobrar la vista. No veo. Y le dice el Señor, dice que nada más dijo unas palabras y Bartimeo recobró la vista. Y vio por primera vez al Señor. Bendito el nombre del Señor. ¿Y sabe qué hizo Bartimeo? Lo siguió. Bartimeo lo siguió. Se fue con él de una vez. Iban para Jerusalén. Y de una vez Bartimeo dijo, no, yo me voy contigo, Señor. Yo me voy a Jerusalén contigo. Yo ya puedo ver. Yo tenía quizás toda una vida esperando ir a la fiesta de Jerusalén. Y no lo había podido hacer porque no veo. Y no tengo quien me lleve. Nadie me acompaña. Pero hoy que puedo hacerlo, voy a ir contigo. Te voy a acompañar. Agradecido por lo que tú has hecho por mí. Bendito sea la gloria del Señor. Y Bartimeo se fue y siguió al Señor. Dice que Bartimeo estaba a un lado del camino. ¿Esto qué significa? Que no estaba en Yeshua, no lo conocía. Usted está quizás a un lado del camino, amado amigo, que no conoce el evangelio del amor de Cristo. No muchas veces ese evangelio que predican por allí, que después que utilizan a Cristo como si fuera una carnada para atrapar gente y después lo meten en un templo, lo encierran y ahí le presentan un padre que es agresivo, que si usted no le da lo que tiene, entonces el padre le puede quitar un hijo, puede enfermarlo, puede hacerle una serie de cosas. Esa es otra cosa, muy diferente. Yeshua le dice a Bartimeo, ya está sano, haz lo que tú quieras, yo me voy contigo, Señor, vámonos. Entonces entró en el camino, pero antes estaba a un lado del camino. Bartimeo estaba fuera del evangelio de Cristo porque no lo conocía, pero una vez que está frente a frente con el Señor, recibe el milagro, dice que entonces se fue con el Señor a Jerusalén, entró en el camino. Bendito y glorificado sea la gloria del Señor. Hay poder en el Señor Jesucristo. Oh sí, Señor. Aleluya. Entonces Pedro nos recuerda que reconoce a Yahshua, que el que reconoce a Yahshua siempre será levantado por gracia. Pero entonces, hay muchas cosas en la vida de Pedro. Otra cosa que pasa en la vida de Pedro, no sé si ustedes seguramente lo han leído, es cuando el Señor estaba en el Getsemaní, la noche que Judas lo entregó. Dice que el Señor estaba orando y que su sudor eran como gotas de sangre. Y entonces, al momento, escúchese bien, al momento de que llegaron los guardias del templo y los romanos a buscar al Señor, había un soldado, un guardia del templo que se llamaba Malco, no Marco, sino Malco, dice la escritura. Malco, que se abalanzó a atrapar al Señor porque ya Judas había dado la señal, ese es, ya está. Y el guardia del templo se abalanzó para apresarlo. Y en ese momento, Pedro, por eso digo, Pedro era de armas tomar. Era un valiente. Pedro desenfunda su espada y dice que
le bajó una oreja a Malco con la espada. Ahora, usted dirá, oye, ¿qué puntería tenía Pedro, no? De justamente una oreja, ¿no? Pedro no le tiró a la oreja, Pedro le tiró, usted sabe. Solo que el hombre esquivó seguramente y le llevó la oreja en seco, como decimos nosotros. Entonces, ahora Pedro está metido en un tremendo problema. Pero está metido en un problema, ¿sabe qué? Que esto es muy interesante que nos demos cuenta, por la causa del Señor. No estaba en un problema que él se había buscado. Él estaba en un problema por la causa del Señor. Y eso que Pedro había hecho, que acababa de hacer, era mérito para matarlo, para apedrearlo, para matarlo, pues de cualquier manera que haya sido. Quitarle la oreja a un guardia del templo, eso era meterse una guillotina. Entonces, ¿qué sucede? Como la promesa que el Señor le había dado a Pedro, que de esta roca edificaré mi iglesia, el Señor no podía permitir que le sucediera algo malo a Pedro, o que por esa razón, de ese problema que había tenido allí con el guardia Malco, fueran a quitar a Pedro del camino, o lo fueran a matar, o lo fueran a crucificar, o lo fueran a encerrar, qué sé yo. Pero lo más seguro era la muerte, porque eso era muerte. Y entonces, como ya había una promesa que precedía todo aquello, el Señor dijo, oye, aquí hay que hacer algo, porque sí, yo le di una promesa a Pedro. Pedro es quien va a edificar mi iglesia. O sea, de Pedro van a salir todos los creyentes en mí para que se expandan por todo el mundo, que será mi pueblo. Y entonces, si Pedro lo matan, ¿sobre quién voy a edificar yo la iglesia? Entienda esto. El Señor necesitaba, número uno, un valiente que edificara su iglesia. Número dos, alguien que tuviera la capacidad de reconocer sus errores. Y número tres, alguien que fuera humilde después de ser levantado. Eso era Pedro. Eso eres tú. Eso soy yo. Bendito el nombre del Señor. Entonces el Señor dice que tomó, hizo lodo del suelo, agarró lodo y le puso en la oreja al guardia Malco. Y su oreja se volvió a pegar como si nada. Está viendo, está entendiendo el mensaje. El Señor lo restauró. ¿Por qué? Porque había una promesa de él de por medio y el Señor no mentía. El Señor daba cumplimiento a lo que él decía, porque él era verdad. Él es la verdad, el camino y la vida. Y si no fuera ocurrido esto, entonces, ¿qué fuera sucedido? La gente fuera dicho, bueno, pero el Señor se equivocó entonces, porque él le había dado una promesa a Pedro. Y resulta que a Pedro lo matan y ahora es otro. Pero allí se cumplió. El Señor le salvó la oreja a aquel hombre y allí no pasó nada. Eso no pasó de ahí, de ese incidente. Eso fue todo. Ya el hombre no tenía de qué acusar porque estaba su oreja normal. Y ahí es donde viene toda la calamidad, que Pedro después una sirvienta lo delata y dice, él andaba con ellos, ¿qué tal? Con Yahshua, que está acá, y Pedro, no, yo no, tal. Y eso que ya el Señor se lo había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y entonces, ¿qué ocurrió después que pasó todo aquello? Pedro negó al Señor 3 veces, efectivamente como el Señor le dijo. Cantó el gallo, y ahí se recordó que el Señor ya se lo había dicho. ¿Y qué pasó con Pedro? Dice que Pedro lloró amargamente. Es decir,
le dolió lo que había hecho. Llorar amargamente, hermano, es algo que es como un llanto que pareciera que es el fin. Llorar amargamente, porque usted puede llorar, usted puede moquear, usted puede lagrimear, usted puede hipear, usted puede sollozar, pero llorar amargamente es algo que parece que no tiene remedio, que no tiene solución. Y en ese punto llegó Pedro. Lloró amargamente por lo que había hecho. ¿Y qué pasó después? El Señor lo restauró. El Señor lo restauró. Bendito sea la gloria del Señor. Ahora, Pedro tiene dos misiones, prácticamente las más grandes, dadas e instruidas por el Señor. Porque aparte de que el Señor le había dicho o le dio la promesa de que sobre él edificaría su iglesia o de él nacería los creyentes en él, también le dio otra responsabilidad que está en Mateo 16, 19. Y el Señor le dice, te daré las llaves del reino de los cielos, en Mateo 16, 19. Te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora, escuche esto. El Señor le decía a la comunidad de personas o las multitudes que andaban con él cuando caminaba, les decía esta frase siempre. El reino de Dios se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué les estaba diciendo el Señor allí? Estoy cerca de ustedes. Él era el representante del reino de los cielos. O sea, yo estoy acá, estoy cerca de ustedes. En otras ocasiones le decía, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué significaba eso? Que estaba allí entre ellos, no dentro, pero estaba allí con ellos. Estaba entre ellos, está entre vosotros. Es decir, yo estoy entre vosotros, era lo que le quería decir. Yo soy el reino, yo represento el reino de los cielos, del Padre. Y en este momento estoy entre ustedes. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el Señor le dice, te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué le está diciendo el Señor allí a Pedro? No es que le está entregando una llave física para que vaya a abrir, así como lo dice muchas personas, o no, que San Pedro es el que tiene la llave allá en el cielo, que esto, que lo otro. No, 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 no. Por ahí no es la cosa. El Señor le está diciendo a Pedro, le está dando la autoridad que tendrá las llaves del reino de los cielos, porque le había dado la autoridad de fundar la iglesia sobre él, de llevar el mensaje que despertaría aquellas 3,000 almas en un solo momento, en el día del Pentecostés, cuando todos recibieron la llenura del Espíritu Santo de Dios, del Consolador, y es allí donde se cumple la palabra, que Pedro tuvo en sus manos la llave del reino de los cielos. 3,000 entraron esa noche por esa puerta. Y es allí donde nace el pueblo de Dios. Y es allí donde se crea o donde se cumple aquellas preguntas retóricas que el profeta Isaías hace en Isaías 66:8, donde dice, ¿podrá una nación nacer en un día? ¿O podrá, no sé cuál es la otra pregunta que hace? Y después dice, solamente Sión podrá hacer posible que nazca en un día una nación. Y esa nación fue el día del Pentecostés. No ningún 14 de mayo de 1948. Eso es una cosa, es un estado político que se creó allí. No un estado espiritual como el que Yahshua había establecido. Bendito sea la gloria del Señor.
Aleluya. Entonces, te daré las llaves del reino de los cielos. Estas llaves no eran accesos directos al cielo, como lo acabo de decir, como lugar, sino la autoridad para abrir el camino de Cristo. O sea, para abrir el acceso que el Señor había trazado en el camino para predicar el evangelio con poder. Abrir la puerta primero a los judíos en el Pentecostés. Eso está en Hechos 2:14 al 41, esa historia. Luego a los gentiles en la casa de Cornelio, en Hechos 10:34 al 48. Oye, eso es una cosa extraordinaria, esta revelación, amados. Pedro se convierte en el puente inicial entre la revelación y la comunidad de creyentes. Eso era lo que el Señor le había prometido. Esa es la promesa del Señor. Sobre ti edificaré mi iglesia. Bendito el nombre del Señor. Entonces, claramente podemos entender, en el Pentecostés, Pedro se levantó con valentía y proclamó a este Yahshua: Dios lo ha hecho, Señor Cristo. Hechos 2:36. Ese día 3,000 personas fueron bautizadas y la iglesia nació con poder. O sea, los creyentes nacieron con poder. La roca fue confesión y las llaves fueron la autoridad para abrir el camino de la salvación en Cristo Jesús o en Yahshua el Cristo. Bendito sea la gloria del Señor. El sentido espiritual para esto, Pedro nos enseña que la verdadera autoridad no es dominio, sino servicio en el espíritu. Las llaves no son un privilegio personal, sino responsabilidad de guiar a otros hacia el camino a Cristo. La valentía de Pedro fue reconocer al Mesías y abrir la puerta de la fe, aunque después de sus caídas. Aún que después de sus caídas, Pedro fue levantado, fue restaurado. El valiente Pedro, como he titulado este estudio. La roca es la confesión de Cristo. Las llaves son la autoridad para abrir el camino a la fe. Pentecostés es el inicio visible de lo que se llama iglesia, con Pedro como voz y fundamento humano de esa revelación. Ese episodio no fue una simple falta de fe, sino parte del camino pedagógico que el Altísimo trazaba en Pedro. Cada caída era una enseñanza, cada debilidad un peldaño hacia su misión, hacia tu misión, hacia mi misión. Cada caída es un peldaño que ascendemos hacia nuestra misión. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor Jesucristo. El camino espiritual de Pedro, el paso del mal. Imagínese usted, ya para ir retomando y concluyendo, Pedro se atrevió a caminar sobre las aguas, algo que ningún otro discípulo intentó. Su miedo lo hizo hundirse, pero su clamor lo levantó. Muchas veces nosotros nos hundimos por miedo, porque todos tenemos miedo, todos sentimos miedo, aunque seamos el soldado, el militar, el general, el más fuerte, el más poderoso, el que tenga el mayor conocimiento, en un momento de su vida tiene miedo. Bendito sea la gloria del Señor. Y Pedro tuvo miedo, y Pedro fue un valiente y tuvo miedo. Bendito la gloria del Señor Jesucristo. Entonces, su miedo lo hizo hundirse, pero su clamor lo levantó. Aquí aprendió que la valentía no es ausencia de temor,
sino saber a quién clamar en medio de la tormenta. Es decir, el Señor pudo dar una frase, creo que es el apóstol Santiago, que dice, donde el Señor dice, ustedes piden y no reciben porque no sabéis pedir. Porque piden es para sus deleites, para sus cosas. O sea, puras cosas materiales que son lo que controla este mundo. A través de las huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes y que son dependientes del príncipe de la potestad del aire. Y allí muchos quedan atrapados por la ambición de las cosas materiales. Nosotros no decimos, yo no digo que sea malo tener comodidades, porque para eso Dios nos estableció, para ser personas honradas y honrarnos los unos a los otros, ¿verdad? Y que todo el mundo tiene sueños, metas, cosas que cumplir en la vida. Y que esas metas y esos sueños que uno se traza en la vida son para un mejor bienestar, para un mejor vivir, para tener un estado de vida saludable, no para una desgracia, por el amor de Dios. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces la negación y la restauración de Pedro, él negó al maestro 3 veces, pero también lloró amargamente. ¿Por qué lloró Pedro? Porque se arrepintió de lo que había hecho. Y lamentablemente las correcciones muchas veces traen lágrimas. Pero en el caso de Pedro dice que lloró amargamente. En la orilla del mar de Galilea, Yeshua lo restauró con 3 preguntas de amor. Imagínese usted lo que el Señor le dice. ¿Me amas? Evangelio según San Juan 21 del 15 al 17. Cada negación fue sanada con una afirmación, marcando el camino de su liderazgo. El Señor le preguntaba a Pedro, Pedro, ¿me amas? Señor, claro que te amo, le dice Pedro. Y vuelve y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Señor, ¿por qué me haces esa pregunta si tú sabes que yo te amo? O sea, era su maestro, era como su padre. Y por tercera vez le dice, Señor, ¿te amas? Le pregunta, ¿tú me amas, Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Le dijo allí. Eso contó para el Señor. Eso contó. ¿Por qué? Porque vio que realmente Pedro lo amaba. ¿Y por qué el Señor tomó la decisión de poner toda la responsabilidad sobre Pedro? Porque sabía que Pedro lo amaba de verdad. Y que aunque lo haya negado, lo siguió amando. Y fue restaurado después de que lo había negado. Bendito el nombre del Señor. El mismo Pedro que temía y se hundía, se levantó en el Pentecostés con poder y proclamó a Yahshua como Señor y Cristo. Y no se crea que era nada fácil hacerlo en ese tiempo, porque eso era una persecución terrible que había contra los cristianos en ese entonces. Porque ya el Señor se había ido. Bendito el nombre del Señor. Y entonces Pedro tuvo la valentía de, en medio de todo ese clima que había, Pedro se levantó en el Pentecostés con poder y proclamó a Yahshua como Señor y Cristo. Cristo, Yahshua, es el Señor, lo dijo. Lo que parecía debilidad se convirtió en un testimonio. El Espíritu lo hizo roca y voz de la iglesia naciente, de los creyentes en Cristo. Bendito el nombre del Señor. Las fallas de Pedro no fueron obstáculos, sino huellas del camino.
que Dios trazaba para él. Cada tropiezo lo preparaba para ser el portavoz del Evangelio. Pedro nos enseña que la verdadera fe no es nunca dudar, sino volver siempre al Señor en medio de las dudas. Pedro fue valiente porque se atrevió a dar un paso que otros no dieron. Sus miedos y caídas no los descalificaron, sino que marcaron el camino de su formación, de tu formación, de mi formación. En cada clamor, en cada restauración, se fue forjando el apóstol que abriría las puertas del camino de Cristo. Ese es Pedro, el valiente Pedro. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, el valiente Pedro ha sido el título que el Señor me ha dado en esta noche para compartir con todos ustedes. Agradezco profundamente a todos los amigos, a todos los que están en las redes sociales y que han podido estar acompañándome en esta transmisión en vivo por TikTok Live y por Facebook, a través de mi perfil MEMIR, Ministerio Evangelístico Misionero Internacional Restaurador. Gracias a todos ustedes por estar aquí. La paz de nuestro Señor Jesucristo y del Altísimo, el Padre, sea con todos ustedes, los guarde de todo mal, les provea en todo lo que necesiten, en todas sus necesidades, y que nunca falte el alimento en sus mesas, para que compartan con sus hijos, con su familia. Esa es la bendición humildemente que yo tengo para darles a ustedes. Así que un abrazo para todos. Se les quiere, se les ama, se les aprecia. Siempre en mis oraciones. No se preocupen, Dios está al control. Dios está al frente. Yahshua está allí, a su lado. Si usted se cae, Yahshua lo levantará. Si usted se tropieza, Yahshua lo sostendrá. Si usted le falta, Yahshua le proveerá. Así que bendiciones, amados. Cerramos con un poderoso saludo a toda mi gente de la República Bolivariana de Venezuela, a todo el Perú, a toda Colombia, toda Bolivia, todo Ecuador, todo Sudamérica y Centroamérica, el Caribe. Para todos ellos ha sido este mensaje, para todo el mundo, porque este mensaje llega a todo el mundo y por todo el mundo, y predicar mi evangelio, dijo el Señor. Y eso estamos haciendo, estamos cumpliendo. No estamos en lo personal, pero lo hacemos por los medios que el Señor ha permitido que se establezcan en este tiempo. Así que bendiciones, saludos, un abrazo, se les quiere.